Con los dedos temblorosos por el frío, extendió su última flor. El hombre que tenía enfrente no solo compraría una flor, le haría una oferta que, en ese preciso instante, reescribiría el destino de ese niño para siempre. La noche madrileña, fría y despiadada, era el escenario habitual para Alejandro, un niño de apenas 10 años, con una madurez forzada por la vida. Sus manos, pequeñas y agrietadas por el invierno, ofrecían con timidez los últimos claveles que le quedaban. Cada flor era una promesa, un aliento para una familia que vivía al borde del abismo en un diminuto cuarto de un barrio marginal. La casa olía a humedad y a esperanza contenida. No iba a la escuela como los demás niños. Su aula era la calle, su lección, la supervivencia más cruda. El padre de Alejandro había desaparecido hace 3 años, víctima de un accidente laboral no reconocido, dejando a su madre, Elena, con una enfermedad pulmonar crónica y a cargo de 3 hijos pequeños, el menor de solo 4 años. Cada céntimo ganado con la venta de esas flores, arrancadas de parques públicos al amanecer, era un plato de comida, a menudo solo arroz y legumbres, para sus hermanos menores, y una medicina, siempre escasa, para su madre. La inocencia de sus ojos azules contrastaba con la dureza de su realidad, una realidad tejida con hilos de miseria y resignación. Alejandro había estado en esa esquina, junto a la boca del metro, desde antes del amanecer. Las primeras luces del día apenas comenzaban a disipar la oscuridad, pero el frío seguía calando hasta los huesos. Había ofrecido sus flores a cientos de personas, a parejas enamoradas que salían de los bares, a ejecutivos apurados con sus maletines, a turistas curiosos que admiraban la arquitectura. La mayoría pasaba de largo, ignorando su diminuta figura. Algunos le daban una mirada de lástima, una mirada que Alejandro detestaba porque sabía que no cambiaba nada. Muy pocos, apenas un puñado, se detenían a comprar. El hambre le apretaba el estómago con un dolor conocido, un compañero constante desde hacía meses. Las pocas monedas en su bolsillo, apenas suficientes para el pan y un poco de leche para sus hermanos, pesaban como plomo. Eran casi las 10 de la noche, y solo le quedaba un clavel. Una lágrima helada se deslizó por su mejilla mientras pensaba en su madre tosiendo en la cama, en sus hermanos preguntando, ¿hay algo para cenar? La esperanza, una vez tan brillante como los colores de sus claveles, comenzaba a marchitarse inexorablemente. Se sentía atrapado, un prisionero de su destino, sin vislumbrar una salida. ¿Por qué nadie nos ve?, se preguntaba en silencio, mientras el viento jugaba con sus cabellos revueltos. Justo entonces, una imponente limusina negra, un Mercedes-Benz S-Class con cristales tintados, se detuvo lentamente frente a la acera. De él descendió un hombre. Alto, con un abrigo de diseñador impecable que le cubría la figura y un aura de poder que intimidaba. Era don Mateo Vargas, el magnate de las telecomunicaciones y la tecnología, un hombre cuyo nombre resonaba en los círculos empresariales más exclusivos de España. Su fortuna se calculaba en miles de millones, pero una profunda melancolía se reflejaba en su mirada. Acababa de salir de una aburrida cena de negocios en un restaurante de estrellas Michelin, donde las conversaciones superficiales le habían dejado un vacío. Don Mateo, a pesar de su inmensa riqueza, cargaba con el peso de una soledad autoimpuesta y un pasado marcado por la pobreza. Había crecido en un barrio humilde de Andalucía, su madre, al igual que la de Alejandro, había vendido flores en el mercado para poder poner un plato de comida en la mesa. Un día, una oportunidad inesperada, un mentor, había cambiado su vida. Pero con el éxito, había llegado también la amargura de haber perdido a su familia en el camino, absorbido por el implacable mundo de los negocios. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores en la sala de juntas, se fijaron en Alejandro, en la fragilidad de su pequeña figura, en la dignidad con la que, a pesar de todo, ofrecía su última flor, un eco doloroso de su propio pasado. Don Mateo,
impulsado por una nostalgia repentina, se acercó. Alejandro, acostumbrado a ser ignorado, en el peor de los casos, a que le gritaran para que se marchara, se encogió un poco, preparando su voz para la inevitable súplica. «Señor, ¿quiere una flor? Es la última que me queda, es muy bonita», susurró el niño, extendiendo el clavel con su mano temblorosa. Don Mateo tomó la flor. No la observó como un simple adorno, sino como un relicario de recuerdos. El aroma de la flor le trajo vívidos flashes de su madre, de sus manos ásperas envolviendo ramos, de sus sacrificios silenciosos. Esa flor era más que un objeto, era la personificación de la valentía, la desesperación y la inquebrantable esperanza de un niño, de una familia. Sus ojos, que habían visto imperios nacer y caer, que habían negociado contratos millonarios con frialdad, ahora se suavizaron, revelando una humanidad que pocos conocían. «Niño, ¿por qué estás aquí a estas horas vendiendo flores? ¿No deberías estar en casa, estudiando o jugando?», preguntó don Mateo con una voz sorprendentemente cálida, una voz que no usaba a menudo. Alejandro dudó, la desconfianza innata de la calle luchando con la inusual amabilidad del hombre. Pero algo en la mirada de don Mateo lo animó. «Para mi familia, señor. Mi mamá está muy enferma y mis hermanos tienen hambre. Necesitamos el dinero para la comida y las medicinas», respondió con una voz apenas audible, la vergüenza mezclada con una cruda honestidad. Don Mateo se quedó en silencio por un momento, un largo momento, observando al niño, sopesando sus palabras. Luego, lentamente, sacó su billetera de piel fina. Alejandro se preparó para recibir unas pocas monedas, quizás un billete de 10 euros, como mucho, un gesto de caridad. Pero lo que don Mateo sacó no era dinero en efectivo. Era una tarjeta. Una tarjeta elegante, con el logo dorado de su holding empresarial, Vargas Corporación. «Mañana por la mañana», dijo don Mateo, con una voz ahora más grave y decisiva, «quiero que vengas a esta dirección». Le entregó la tarjeta, sus ojos fijos en los de Alejandro, buscando una reacción. «Pregunta por don Mateo Vargas. Tengo una oferta para ti. Una oferta que cambiará no solo tu vida, sino la de toda tu familia. Es importante, niño. No es una broma». Alejandro miró la tarjeta, sus ojos abriéndose de par en par. Luego al hombre, tratando de descifrar la verdad detrás de sus palabras. ¿Era una cruel broma de un rico aburrido? ¿O era, por alguna razón incomprensible, una señal, un milagro? Siempre le habían dicho que no confiara en extraños, que el mundo era un lugar cruel. Pero había algo en la seriedad de don Mateo, en la súbita calidez que emanaba de él, una chispa de sinceridad, una tristeza compartida que le llevó al alma, que lo hacía dudar de todas sus reglas aprendidas en la calle. El frío de la noche ya no le importaba. Una nueva emoción, una mezcla vertiginosa de miedo, incredulidad y una diminuta chispa de esperanza, comenzaba a calentarlo por dentro. La promesa de un futuro, aunque incierta, era demasiado poderosa para ignorarla. Alejandro corrió a casa, la tarjeta de Vargas Corporación bien apretada en su mano, como si fuera un tesoro o una bomba a punto de estallar. Su corazón latía con una velocidad inusual. Durante el camino, 1000 pensamientos se agolparon en su mente. ¿Sería una trampa? ¿Querría ese hombre algo a cambio? La desconfianza era su segunda naturaleza, un escudo forjado por años de decepciones. Recordó las veces que le habían prometido ayuda y luego lo habían abandonado, las miradas de desprecio, los portazos en la cara. Pero también recordó la mirada de don Mateo, esa melancolía que parecía entender su propio dolor. ¿Podría ser diferente esta vez? ¿Podría la suerte, por una vez, sonreírles? La imagen de su madre tosiendo y sus hermanos con el estómago vacío le empujaba a tomar el riesgo, a aferrarse a esa minúscula esperanza. Al llegar a su humilde hogar, un pequeño cuarto frío y húmedo que compartía con su madre y 2 hermanos menores,
la tenue luz de una bombilla apenas iluminaba la miseria. Alejandro, con el aliento agitado, mostró la tarjeta a su madre. Mamá, un señor, un hombre muy rico, me dio esto. Dice que tiene una oferta para nosotros. Que cambiará todo, explicó con una mezcla de excitación y nerviosismo. Su madre, Elena, con la fiebre alta y la tos incesante, apenas podía comprender la magnitud de lo que escuchaba. Sus ojos cansados se posaron en la tarjeta, luego en la cara esperanzada de su hijo. Alejandro. ¿Quién es ese hombre? Ten cuidado, hijo, susurró, su voz débil por la enfermedad. Los ricos no dan nada gratis. Sus hermanos, María de 6 años y Carlos de 4, con sus ojitos grandes y hambrientos, solo se emocionaron con la idea de que quizás ya no tendrían hambre. La noche se hizo larga y tensa. Elena, a pesar de sus temores, vio la determinación en los ojos de Alejandro, una chispa que hacía mucho no veía. Ve, hijo. Pero ten mucho cuidado, finalmente cedió, con un nudo en la garganta. Alejandro no pudo dormir. Debía decidir. ¿Se arriesgaría a creer en un milagro, en la bondad inesperada de un extraño, o se viría en la seguridad, aunque dolorosa, de su miseria? La promesa de un futuro mejor, aunque incierta, era demasiado tentadora para ignorarla. El sol apenas asomaba sobre los tejados de Madrid cuando Alejandro, con su ropa remendada pero pulcramente limpia por el esfuerzo de su madre, se dirigió a la dirección en la tarjeta. Era un viaje largo en autobús y a pie, desde los callejones humildes hasta el corazón financiero de la ciudad. El contraste era abrumador. El edificio era una imponente torre de cristal y acero, un monumento a la riqueza y el poder, muy diferente a todo lo que había visto. Las puertas automáticas se abrían con un siseo casi reverente. Los guardias de seguridad, con sus trajes impecables y rostros impasibles, lo miraron con desconfianza, sus ojos juzgando su diminuta figura y su atuendo modesto. «Vengo a ver a don Mateo Vargas», dijo Alejandro con una voz más firme de lo que sentía, repitiendo las palabras que había ensayado toda la noche. Después de una breve llamada a una oficina en los pisos superiores, y para sorpresa palpable de los guardias, le permitieron el paso. El ascensor, un cubo de cristal que parecía volar, lo llevó a pisos que nunca imaginó que existieran, observando un Madrid que hasta entonces le había sido vedado. La oficina de don Mateo era vasta y lujosa, con vistas panorámicas de una ciudad que se extendía hasta el horizonte. Muebles de diseño, obras de arte modernas y una tranquilidad que contrastaba con el bullicio de la calle. Don Mateo estaba esperándolo detrás de un enorme escritorio de caoba. «Siéntate, Alejandro», le dijo, señalando una silla cómoda frente a él. «Te dije que tenía una oferta. No te voy a dar dinero sin más, porque la caridad ciega a menudo genera dependencia, no libertad. Lo que te ofrezco es una oportunidad para que tu familia y tú cambien sus vidas de verdad, a través del esfuerzo y el conocimiento». Don Mateo explicó su propuesta con una claridad sorprendente. Ofrecería un empleo digno a su madre en una de sus empresas, un puesto administrativo sencillo pero seguro, para que pudiera trabajar desde casa. Además, les daría un hogar seguro en un barrio más accesible, un apartamento pequeño pero cálido, y se encargaría de la educación de los niños, garantizando que tuvieran acceso a las mejores escuelas. Y para Alejandro, el magnate tenía un plan aún más ambicioso. «Quiero que tú, Alejandro, vengas a trabajar conmigo. No como un empleado, sino como mi protegido, mi aprendiz. Quiero que aprendas sobre el negocio, sobre cómo ayudar a los demás, sobre cómo construir algo grande desde cero. Veo algo especial en ti, una chispa, una valentía que me recuerda a mí mismo cuando era joven. ¿Aceptas este desafío?». Las palabras de don Mateo resonaron en la cabeza de Alejandro. Era más de lo que jamás había soñado. No era una limosna, era una escalera hacia una vida diferente. Un futuro donde su madre no tosería de frío,
donde sus hermanos tendrían libros en lugar de juguetes rotos, donde él mismo podría aprender y crecer. Levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas, esta vez de pura gratitud y asombro. Sí, señor. Acepto. Haré todo lo que pueda para estar a la altura de su confianza, dijo con voz temblorosa, pero firme. Don Mateo sonrió, una sonrisa genuina que rara vez mostraba en el despiadado mundo de los negocios. Ese día, el destino de Alejandro y su familia, que un día vendían esperanza en forma de flores en las calles frías, cambió para siempre. La calle ya no sería su aula, sino un recuerdo de donde venían, y un recordatorio constante de lo lejos que habían llegado gracias a la inesperada bondad de un extraño que vio más allá de sus ropas harapientas. La vida de Alejandro dio un giro de 180 grados. Su familia se mudó a un apartamento cálido con calefacción y comida abundante. Su madre, aunque aún débil, comenzó a recuperarse lentamente con las medicinas adecuadas y el estrés reducido. Sus hermanos fueron a la escuela, llenos de asombro ante los libros y los juguetes. Alejandro, por su parte, se convirtió en la sombra de don Mateo. Cada mañana, en lugar de vender flores, asistía a reuniones, observaba negociaciones, y leía documentos complejos. Al principio fue abrumador. Los términos de negocios, las estrategias financieras, el ritmo implacable de la oficina, todo era un idioma extranjero. Hubo días en que las ganas de volver a su antigua vida, con su simpleza y sus reglas conocidas, eran abrumadoras. Cometió errores, hizo preguntas ingenuas, y a veces se sentía frustrado por su propia ignorancia. Pero don Mateo, paciente y exigente a la vez, nunca lo dejó solo. Los errores son lecciones, Alejandro, le decía. Lo importante es aprender y no rendirse. Con el tiempo, Alejandro empezó a entender la verdadera razón detrás de la generosidad de don Mateo. El magnate, a pesar de su fortuna, había perdido a su propia familia debido a su obsesión por el trabajo. Su esposa lo había dejado, y sus hijos, ya adultos, se habían distanciado. Don Mateo veía en Alejandro no solo un joven inteligente, sino también una oportunidad para redimirse, para transmitir su legado no a sangre, sino a través del corazón. Juntos, comenzaron a visitar proyectos de caridad que don Mateo financiaba en secreto, orfanatos, comedores sociales, escuelas en barrios marginales. Alejandro, con su experiencia en la calle, aportaba una perspectiva invaluable, una empatía genuina que a don Mateo, aislado en su torre de cristal, le faltaba. El vínculo entre ellos se hizo más fuerte que la sangre, una relación de mentor y protegido, de padre e hijo adoptivo. Don Mateo le enseñaba sobre negocios y ética, y Alejandro le recordaba la importancia de la humanidad. La historia de Alejandro y don Mateo se extendió rápidamente, aunque siempre con un velo de misterio, ya que don Mateo prefería la discreción. Se convirtió en un faro de esperanza en Madrid, una demostración de que la verdadera riqueza no está en lo que uno posee, sino en la bondad que elige compartir y en las vidas que uno toca. Alejandro, con el tiempo, se convirtió en un joven brillante, un estudiante excepcional en las mejores universidades, y eventualmente, en un exitoso empresario, siempre con la guía y el apoyo incondicional de don Mateo. Nunca olvidó sus orígenes, y cada año, en la misma esquina donde una vez vendió flores, dejaba una sola rosa. No para vender, sino para recordar que a veces, un pequeño acto de bondad, una mirada compasiva, puede reescribir un destino entero. Y que el milagro no fue el dinero, sino la conexión humana que brotó del frío de una noche de invierno.